Están. Buenas noches, licenciada. Bendiciones. Buenas noches, Gracias, igualmente para ustedes, bienvenidos. Qué bueno escucharlos. Déjeme un segundito que estoy tratando de poner mi presentación, pero como empiezan a entrar muchos, entonces me bloquea todo lo que quiero hacer. Ok. Ahí estamos. Bueno, antes de empezar, les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano su código de comercio, su ley de mercado de valores y otras mercancías en digital, si la pueden tener ahí a la mano, si no, pues que tengan un cuadernito para anotar los artículos que vamos a leer de esta ley y también la ley de bancos, ¿verdad? Porque tenemos ahí también un articulado que corresponde para poder, pues, explicar este tema de los certificados fiduciarios, que es un tema que no quise abordar el día sábado por cuestiones de tiempo, pero también, por cuestiones de exclusivamente de explicación tan abundante que hay que hacer al respecto de este tema, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya tuvieran a la mano sus leyes que les acabo de mencionar, sería esencial para que vayan haciendo las anotaciones respectivas. Y también vamos con pues las previas de este articulado, perdón, de este tema en especial, para poder explicar al final de toda la explicación, vamos a decir que es un certificado fiduciario, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar. Primero que nada, antes de poder hablar de los certificados fiduciarios, que es el último título de crédito del que vamos a hablar, vamos a desarrollar en principio, pues ciertos, o vamos a comentar que hay ciertos temas que son importantes, resaltar. Uno de ellos que es bien importante es que para que existan certificados fiduciarios es indispensable que exista previamente o que se haya celebrado previamente un contrato de fideicomiso. Si ustedes se recuerdan, el contrato de fideicomiso lo encontramos regulado en el Código de Comercio y vamos a empezar a partir del artículo 766. Por consecuencia, vamos a hacer la relación entre el artículo 609 del Código de Comercio, que regula el primer artículo que regula los certificados fiduciarios, y el artículo 766 que se relaciona, eh, y obviamente, pues en el 766 vamos a colocar el artículo 609, que establece los certificados fiduciarios, son los documentos que se emiten en el contrato de fideicomiso. ¿De acuerdo? Ok. Otra cuestión importante es entender cuáles son los elementos del contrato de fideicomiso para poder establecer qué participación tienen cada uno de ellos en la realización de los certificados fiduciarios y también qué papel juega un banco en todas estas actividades o en este contrato específicamente que es el fideicomiso y si el banco interviene o no en la emisión de certificados fiduciarios, ¿verdad? Entonces, vamos con el primer artículo a leer, que es el artículo 609. No sé si tengo algún voluntario por ahí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Diomara. Buenas noches, María Lucía. Si quiere, hágame favor, María Lucía. Artículo 609. Muy bien, licenciada. Solo pueden, artículo 609, certificados fiduciarios. Solo pueden emitirse certificados fiduciarios como consecuencia de fideicomisos establecidos con esa finalidad. Muchas gracias. Eso quiere decir que puede ser que hayan fideicomisos en los que no se establezca la emisión de certificados fiduciarios,
¿verdad? Entonces, para aclarar, la interpretación que le debemos dar a este artículo, pero también el punto de vista de que hay certificados fiduciarios que son consecuencia de, el establecimiento en la escritura en la que se constituye el fideicomiso, se establece que las formalidades de ese contrato van a ser emitir certificados fiduciarios. Y fíjense bien, se recuerdan que hemos hablado siempre de que una de las características del derecho mercantil es que es poco formalista, pues se acuerdan, yo les había dicho que el hecho de que se indicara que era poco formalista no significaba que no habían formalidades en esta rama del derecho, ¿verdad? Por consecuencia, entonces es importante entender que aquí vamos a hablar un poquito de formalismo, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando esta situación. El artículo 610 también nos hace un llamado al hecho de que para poder crear o emitir certificados fiduciarios es necesario que el procedimiento se establezca en la ley, específicamente el mismo procedimiento para la creación de bonos bancarios. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los bonos bancarios dijimos que el procedimiento era constituir pues obviamente el procedimiento que la ley señalaba y no recordé mencionarles que la ley de bancos anterior regulaba el procedimiento para la creación de bonos bancarios. Sin embargo, esa ley fue sustituida por el decreto, ahorita les digo qué decreto es el decreto la nueva ley de bancos es el decreto 19/2002. Entonces, este decreto reformó completamente la ley de bancos y estableció, o no estableció más bien, el concepto o el procedimiento de bonos bancarios. Solamente este artículo estableció el hecho de que dentro de las operaciones que iban a realizar los bancos íbamos a encontrar la emisión de bonos, ¿verdad? En el artículo número 41, específicamente en el numeral cuarto, que establece que esas son operaciones y servicios que los bancos realizan y precisamente son operaciones de carácter pasivo. También vamos a encontrar dentro de las obligaciones, perdón, dentro de las operaciones, denme un segundito. Ok. Dentro de las operaciones activas vamos a encontrar que puede ser probable que se realicen ciertas actividades de financiamiento dentro de los bancos y también dentro de los mismos también puede ser la inversión en títulos, valores emitidos por el Estado, como los bonos bancarios. Hay operaciones también de confianza dentro de las cuales, pues, podemos establecer también el hecho de que el banco puede ser un fiduciario, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito acerca de lo que se refiere a, los elementos personales de este contrato. Entonces, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un contrato mercantil, es típico mercantil. Ahí se recuerdan que cuando empiecen a ver los contratos mercantiles, siempre todos los que aparezcan en el código, ustedes les van a poner para definirlos siempre la antesala de indicar que son contratos mercantiles típicos, porque también hay contratos mercantiles atípicos que también, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, deviene de la característica del derecho mercantil que inspira rapidez y que la costumbre pues es una fuente de esta rama del derecho. En este contrato mercantil, una persona va a transmitir determinados bienes o derechos, puede ser, y también pueden ser y ¿verdad? Derechos. En ese caso, o se le va a entregar o le va a transmitir esos bienes a una persona, en este caso, esta persona, es una persona jurídica, es un banco, con el objeto de que esos bienes sean, vamos a decir, afectados o destinados específicamente para beneficiar a una tercera persona, ¿sí? En este caso particular, este contrato tiene que ver mucho con, pensar en futuro,
¿sí? Como protegernos en un futuro. Y obviamente estamos hablando de cantidades de dinero grandes, o sea, operaciones grandes, ¿verdad? Ahora bien, es importante resaltar que casi todas las operaciones que hemos visto con títulos de crédito tienen que ver precisamente con el manejo, digamos, de cantidades de dinero o de actividades que tienen que ver con la actividad bancaria que realizan según la legislación guatemalteca los bancos en el país. Entonces, vamos a ver, primero que nada, la definición. Fíjense que el artículo 766 del Código de Comercio establece específicamente, digamos, una medio definición de lo que es el fideicomiso, pero esa definición es como que solo nos da pistas, porque nos menciona en el epígrafe las características que posee este contrato de fideicomiso. Y el artículo 771 que menciona también el título contrato de fideicomiso, pero solo menciona otra característica de este contrato, que es la formalidad a través de la cual se va a constituir el mismo. En consecuencia, es sumamente importante que entendamos que el fideicomiso básicamente pues es un contrato a través del cual va a haber un elemento denominado fideicomitente o esa persona que tiene la propiedad de los bienes o de los derechos y que le transmite esos bienes y o derechos a otra persona llamado fiduciario, que en este caso es el banco, con el objetivo específico de darle en beneficio, algo así como administrar o gestionar esos bienes para beneficio de una tercera persona denominada fideicomisario. El fideicomisario y el fideicomitente, en este caso, la persona que constituye en fideicomiso un bien y el beneficiario de ese bien puede ser la misma persona. Sin embargo, el fiduciario solo puede ser un banco y nunca puede ser el beneficiario de ese fideicomiso, ¿sí? Eso quiere decir que los derechos desprovistos o provistos, vamos a decir, dentro del contrato de fideicomiso pueden tenerse para una tercera persona, pero nunca para la persona que va a administrar esos bienes, ¿verdad? Cuando los bienes son constituidos en fideicomiso, es como que estuvieran embargados, vamos a decir, pero no pueden ser embargados por nadie. O también podemos decir que son bienes que son dispuestos como que fueran para proteger un patrimonio familiar. Me refiero a las características del patrimonio familiar, no que precisamente va a ser un familiar en beneficio de quien yo voy a crear un fideicomiso, aunque la ley no establece que tenga yo prohibición, ¿verdad? Ahora bien, los beneficios de esa gestión que se va a hacer con el banco, de la administración, cuidado, protección de bienes que pueden ser de cualquier naturaleza, la ley no señala que solo pueden ser muebles o solo pueden ser inmuebles, en consecuencia, pues puede ser dinero, ¿verdad? Entonces, la idea es de que esos bienes que están, vamos a decir, guardados por el banco, cuidados, administrados por el banco, el objeto es que produzcan beneficios económicos a futuro, ¿verdad? Y que esos beneficios económicos los pueda percibir específicamente la persona en beneficio de quién se va a crear ese fideicomiso, ¿sí? En consecuencia, entonces, tenemos quiénes son los elementos personales del contrato de fideicomiso. Son el fideicomitente, que es la persona que va a transmitir los bienes o derechos, de acuerdo al artículo 767, el fiduciario, que solo puede ser un banco o una entidad de crédito, en este caso puede ser una sociedad financiera también, que va a recibir los bienes y los va a administrar, de acuerdo al artículo 768. Y el beneficiario, que es la persona a cuyo beneficio se consignan los bienes o derechos y los beneficios que se van a recibir de ese fideicomiso y de esa administración de los bienes como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los elementos personales y nos vamos a ubicar
en el artículo 766 que nos va a mencionar a estos elementos personales tratando de describir, como les decía yo, dejando miguitas ahí para que nosotros tratemos de formar una definición del contrato de fideicomiso. Entonces, el artículo 766 menciona que el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario. O sea, fideicomitente, el dueño de los bienes y o derechos que lo transmite al fiduciario, afectando a fines determinados. O sea, no puede, necesariamente no van a ser todos sus bienes, pueden ser algunos de sus bienes. Y el fiduciario lo recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. O sea, el fideicomitente no solo le va a entregar los bienes, sino que le va a decir al fiduciario qué tiene que hacer con esos bienes. Por ejemplo, si hablamos de dinero, puede ser que le diga, mire, invierta en tal empresa, compre acciones para ser accionista de tal empresa o de tal sociedad, más bien dicho, porque las empresas son bienes muebles. Invierta, por ejemplo, en formar una empresa, puede ser también, ¿verdad? Para que el dinero, el capital que se tiene sea multiplicado en un futuro, para que probablemente si yo tengo un hijo menor, por ejemplo, al momento que él cumpla 18 años y yo probablemente esté muerta, ese hijo pueda recibir esa cantidad de dinero o esa empresa como una herencia para, vamos a decir, se pueda beneficiar en un futuro y pueda ser una persona próspera. Que en teoría, si todos tuviéramos la oportunidad de hacerlo, creo que lo haríamos, ¿verdad? Desafortunadamente, por las condiciones económicas de nuestro país, no necesariamente se dan estas cosas, ¿sí? Ahora bien, los 3 artículos siguientes van a mencionar a cada uno de estos elementos personales. Empezamos entonces, le voy a pedir favor a César, si me hace favor César Mesías de ayudarme a leer el artículo 767 así despacio para que yo lo pueda interrumpir cuando yo considere que es suficiente lo que hemos leído. Le voy a pedir también a Jaime José Morales que me apoye leyendo el artículo 768 después de César y de igual manera, de manera despacito, así suavecito, para que en cualquier momento pues yo lo pueda interrumpir. Y por último, le voy a pedir favor a Velvet Paola que me apoye leyendo el artículo 769. ¿Sí? Entonces, igual despacito para que podamos comprender. Vamos a pedirle favor a César, entonces, si está listo, que me apoye leyendo el artículo 767 del Código de Comercio. Muy bien, Nick, con mucho gusto. Gracias. Artículo 767. Fideicomitente. El fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes y el fideicomisario para adquirir el provecho del fideicomiso. Detengámonos ahí. Bueno, creo que ya terminó. No, el primer párrafo. Gracias, César. Fíjese pues, aquí ya dijimos que el fideicomitente es el dueño de los bienes y por consecuencia tiene para poder constituir en fideicomiso sus bienes, tiene que tener la capacidad para enajenar. Eso significa, y lo vamos a relacionar con el artículo número 8 del Código Civil, que quiere decir que esta persona es mayor de edad. Aparte de que es propietario de los bienes que pretende constituir en fideicomiso, es mayor de edad y puede ejercitar sus derechos por él mismo. Significa que es mayor de edad y que no se encuentra en estado de interdicción. También quiere decir que los bienes que esta persona quiere o pretende constituir en fideicomiso no se encuentran grabados o no se encuentra en discusión dentro de un proceso judicial la propiedad de estos bienes. Significa que tiene libre disposición sobre los bienes que pretende constituir en fideicomiso. Fíjense todo lo que dice esa parte, ¿verdad? A pesar de que no lo diga con esas palabras expresas, lo podemos diferir del análisis del derecho civil 1, ¿verdad? Que nosotros ya vimos hace bastante tiempo, ¿de acuerdo? Ok, entonces también menciona al fideicomitente. ¿Quién es el fideicomisario? ¿Quién me puede decir quién es el fideicomisario? A ver si tengo alumnos presentes en mi clase hoy, aparte de César.
Lisbeth, dígame. Sí, buenas noches. El Buenas fideicomisario, según el artículo 769, puede ser cualquier persona que en el momento en que, de acuerdo con el fideicomiso, le corresponda entrar a beneficiarse del mismo. Eso Eso lo quiere dice decir, literal. exacto. Eso quiere decir que el tercer elemento personal es el beneficiario o fideicomisario, ¿sí? Beneficiario, fideicomisario. Suenan parecidos, ¿ah? Para que usted lo relacione, lo asocie y de repente que en el examen final le pregunto, mire, ¿quién es el fideicomisario o quién es el beneficiario? Usted ya sabe quién es y lo puede asociar. ¿De acuerdo? Vamos entonces con Jaime y le voy a pedir a Jaime que me apoye leyendo el artículo 768. Jaime José Morales, a ver si está presente. Sí, ¿me escuchan? Lo escucho, muchas gracias. Bien, buenas noches. Solo para confirmar, 68, ¿verdad? 768. Muy bien, gracias. Gracias. Artículo 768, fiduciario. Solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. Muchísimas gracias. Entonces, eso quiere decir que solo los bancos, para que lo tengamos en la mente, solo los bancos pueden ser fiduciarios, ¿sí? Eso quiere decir que solo ellos tienen la facultad para, eh, para hacer esta situación. Sin embargo, también les voy a mencionar, aquí se los voy a poner en pantalla, que tengo esta ley. Ahorita les voy a decir qué ley es el decreto ley 208, que es la ley que regula las sociedades financieras, para que lo anote ahí. Entonces, en este mismo artículo que nos acaba de leer Jaime José, vamos a relacionar el artículo número 5, anote ahí por favor, artículo número 5, literal E, que es este artículo que estamos viendo en pantalla y que yo tengo la literal E resaltada del decreto ley 208. ¿Cómo se llama ese decreto ley 208? Es la ley de sociedades financieras. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Ok, aquí está, mire. Ley de sociedades financieras. Pero, ¿qué es una sociedad financiera? Aquí en el artículo número 1 tenemos su definición. Una sociedad financiera es una institución bancaria que actúan como intermediarios financieros especializados en operaciones de banco de inversión. Promueven la creación de empresas productivas mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano y largo plazo. Dice que intervienen en estas empresas de forma directa, adquiriendo acciones o participaciones de la misma con el objetivo primordial, en este caso, de que éstas se organicen, se amplíen y se desarrollen. Puede ser que se transformen, que se modifiquen, que se fusionen con otras, con el objetivo de que obviamente pues crezcan, ¿verdad? Y que se diversifiquen en los productos que le pueden ofrecer a las personas. Dalia tiene una pregunta, dígame, ¿cuál será su pregunta? Buenas noches a todos, buenas noches, licenciada. Yo quisiera que por favor usted me extendiera una mejor definición de lo que es fideicomisario. Yo entiendo que fiduciario es la persona que pone sus bienes en fideicomiso. Fiduciario es el banco, porque yo como banco puedo hacerlo y que ellos generen intereses. Y el beneficiario es la persona que cuando el fideicomitente muere, a él se le quedan los derechos o bienes que en el documento incorpora. Ahí depende. Vamos a hablar más adelante de las clases de fideicomiso y uno de ellos es el testamentario. Pero si no es testamentario, no esperemos que se muera.
¿sí? Ah, Pero muy lo bien. acabo de decir hace un momento. El Pero es que fideicomisario es el beneficiario. es el Entonces, mismo. es la misma persona, sí lo acabo de mencionar hace un momento. Muy Y bien. de hecho, ahí usted puede ver, mire, en beneficiario a la par tiene artículo 769 que menciona fideicomisario. Sí, Lick, es que yo tengo una duda porque a la hora de los exámenes, bueno, yo a veces o no interpreto bien el momento que es la aflicción de los nervios. No comprendo la pregunta, pero ahí a veces nos confundimos, ¿verdad? Y Ujú, sí, como eso era que quería salir de duda, ya que es que a sí me veces hay confundo. preguntas capciosas, por eso hay que ser bien tranquilo, bien detallista al momento de leer la pregunta. Porque, por ejemplo, en las preguntas que dejé para el día de ayer, habían unas preguntas que decían, ¿qué es la prescripción, por ejemplo? ¿Qué es la caducidad? Y muchos me copiaron el artículo del Código de Comercio donde menciona esos conceptos, pero recuerden que las leyes no necesariamente van a definir conceptos. Entonces, si yo le digo qué es, usted me tiene que dar una explicación de qué comprende de eso, ¿verdad? No me tiene que explicar un ejemplo, porque muchas veces también pasa que muchos alumnos cometen el error de que yo le pregunto, por ejemplo, qué es el fideicomitente, y me dicen, por ejemplo, en el caso de que, y me explican un caso, pero yo no le estoy preguntando un caso, yo le estoy diciendo quién es esa persona, que me la describa, ¿verdad? Entonces, yo considero que sería necesario que leamos bien la pregunta para poder Ujú. entender si no es una pregunta que me quiere engañar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces pongo preguntas falso y verdadero en las que le digo, digamos, un elemento personal que tiene 5 características y yo le pongo una que es verdadera y una que es falsa. Y usted dice, bueno, pero el fideicomitente es el propietario de los bienes, sí, pero no es el que los administra, por ejemplo, ¿va? Entonces ahí yo le estoy poniendo 2 características de 2 elementos personales diferentes. Por eso hay que leer bien la pregunta, más las falsas y verdaderas. Si de repente pongo alguna en el examen final que sean falsas y verdaderas. ¿De acuerdo? Dígame, Roberto. Sí, licenciada, solo una consulta. Lo que pasa es que en el caso que ustedes menciona ahí, cuando usted pregunta qué es, entiendo que quiere una definición propia de nosotros. Eso es lo que entiendo, pero a Sí veces, por puede ser ejemplo, una propia o puede ser una dice, doctrinaria, porque en la ley hay muy pocas. o sea que, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, una definición propia, que vaya, que tenga, digamos, rasgos de doctrinarios, y si me pregunta usted, por ejemplo, y fundamente con el artículo, ¿verdad? O sea, Exacto. Usted aunque puede no, poner aunque, un artículo que no tiene la definición, pero que en ese sí se regula ese concepto. Ojo, ok. también les voy a comentar, vi un examen particular o una hoja de trabajo particularmente de una persona que yo preguntaba qué es prescripción y me menciona, me copia un artículo que corresponde al cheque, la prescripción del cheque. Pero ahí el concepto era, ¿qué es la caducidad? Como tema general de los títulos de crédito, no específicamente al cheque, por ejemplo, porque esa persona me di cuenta que casi todas las preguntas utilizó de fundamento los artículos que corresponden a la figura del cheque, ¿verdad? Pero como la primera pregunta se refería a la acción cambiaria, entonces los estaba ubicando en ese articulado, en ese apartado del código, ¿verdad? Entonces, por eso también hay que tener cuidado cuando yo respondo, porque si yo hago una pregunta general, digamos, en la que les pregunto qué es la caducidad, no les estoy diciendo la caducidad de la letra de cambio, la caducidad el pagaré, del vale. No, yo les estoy preguntando en general qué es la caducidad. Si yo les pregunto, por ejemplo, pregunté qué es la acción cambiaria y me copiaron el contenido del artículo 405. Pero ahí habrá una definición de acción cambiaria. Alguien por ahí puso, ¿verdad? ¿Qué es la acción cambiaria? Y copió, y cuál es la acción cambiaria directa y cuál es la acción en la vía de regreso. Todo lo puso en la primera respuesta. Y después en la segunda le pregunto, ¿qué es la acción cambiaria en la vía directa? Y solo me puso los artículos. Algunos también solo me pusieron los números de artículos. Entonces ahí estamos mal porque yo lo que pretendo es que usted analice, que usted se desarrolle.
¿Sabe por qué? Porque no existen. Aquí no hay cabida para los abogados tímidos, los abogados que no argumentan, que no analizan. Algunos de ustedes les contesté su correo hoy porque estaba precisamente calificando hoy ese asunto, no terminado, pero ahí voy. Algunos les puse faltó análisis precisamente porque me ponían los artículos, el contenido del artículo. Y si bien es cierto, yo dije fundamente todas sus respuestas, obviamente no todas las respuestas están en esos artículos, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos con Dalia rapidito. Sí, licenciada, tiene toda la razón. Yo me disculpo porque yo sí también usé los artículos, ya que por motivo laboral yo venía corriendo, la verdad que venía corriendo, ya ni siquiera vi si hubo reunión. Y yo, la verdad que solo... Ustedes no recibieron ningún aviso en su grupo de WhatsApp. Pues de no parte sé, de la auxiliar. pues la verdad es que había esta información de que eran a las 8 y otros a las 8:30, entonces uno se puso muy nervioso. De mi parte, yo sí estaba muy nerviosa porque yo venía tarde a laborar y la verdad es que en estas fechas ha sido bien complicado y no puse mucha atención. Yo acepto mi error porque sí busqué artículos y lo que definía los artículos en sí. Yo entendí que así era. No leyeron las instrucciones. Bueno, miren, pues yo les encargo que eso no pase para el examen, porque en el examen, o sea, aquí perdieron 1, 2, 3, 4, 5 puntos, pero en el examen corren el riesgo de que la pregunta esté 0, ¿verdad? Entonces, y sí les pido que lean. Fíjense que muchas personas tuve el problema que el sábado, por ejemplo, con el examen que tuvimos, me quedé casi hasta las 8 de la noche verificando. Llamé como 500 veces a las personas que tenía exámenes y hubo personas que a última hora, mire, usted no me recibió mi examen, me dicen después de que yo llevo más de 1 hora repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces, mire, pues somos adultos, mayores de edad, personas capaces, civilmente capaces, presumo yo que todos. Entonces, es indispensable que nos hagamos responsables de ser cuidadosos leyendo las instrucciones, por favor, y que no justifiquemos que no hacemos las cosas como deben hacerse, porque yo siempre he un dicho que me inventé, que dice, desde que se inventaron las excusas, uno hace lo que le da la gana. Incluso muchas gracias a la persona que me escribe. Y si ahí tengo a Sharon, le voy a dar la palabra a Sharon solo por un momentito. Gracias, Sharon. Buenas noches, licenciada. Líquida, fíjese que yo mandé las instrucciones que usted me trasladó desde las 7 menos 20, entonces ellos tenían bastante tiempo para poder hacer su hoja de trabajo. Yo considero que usted le dio un tiempo prudencial a los compañeros para que puedan realizar la hoja de trabajo. Muchas gracias, Sharon, muy amable. Sí, fíjese que yo le avisé a Sharon tal vez un poquito después de las 6:30, creo yo. Entonces, le dije, Sharon, hágame favor y les avisa de una vez. Fíjense, me imaginé que no iban a leer las instrucciones y por eso con todo el caso le dije a Sharon, dígales usted a ellos que a las 8 se entrega, porque a esa hora se termina la clase, ¿de acuerdo? Y en las instrucciones del documento decía las 8:30. Fíjense que lo chistoso es que muchos copiaron las instrucciones y si se dieron cuenta los que mandaron su hoja de trabajo, y ya les contesté, algunos de ustedes me mandaron su hoja después de las 8 y le puse que su cuestionario había sido enviado en tiempo. ¿Sí? Entonces, no estoy diciéndoles que los que entregaron después de las 8 y antes de las 8:30, yo les quité esa responsabilidad. Tuvieron casi 2 horas para hacerlo, ¿sí? Por un lado, pero no vamos a discutir si lo entregaron en tiempo, si no lo entregaron en tiempo. Solo les pido como consejo, de hecho, ni siquiera los estoy regañando, solo les estoy haciendo un atento llamado a la reflexión de que leamos las instrucciones. Fíjense que tenemos el problema que no leemos. Miren, a mí me gusta mucho leer. Yo leo hasta cosas que no son de derecho. Me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender. Esa soy yo. De repente que a usted no tanto, pero quiere ser abogado, ¿verdad? Al final de cuentas, alguien decía, si usted quiere ser abogado y no le gusta leer, mejor no sea abogado.
Yo cuando empecé a estudiar derecho no me gustaba mucho leer, me aburría un poco, pero cuando le empecé a agarrar amor a la carrera, pues me gustó. La verdad que me gustó leer y hasta la fecha me gusta leer y leo de todo un poco. Entonces es importante que leamos. Lo más importante, aparte de que leamos la ley, la doctrina, que interpretemos. Yo lo que quiero es ampliar su capacidad de análisis de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque si usted entiende los conceptos, se lo prometo que aunque no estudie, se le quedan. Hay cosas que uno aprende tan bien que uno se busca la misma respuesta y entonces no necesita después repasarlas tanto, ¿verdad? Por supuesto, no le estoy diciendo no estudie, porque también podemos malinterpretar mis palabras, pero sí, ese es el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, sí, alguien dice que avisaron desde las 6:45, pero a esa hora ya no podíamos pedir permiso para salir un poco antes. No Licenciada, entiendo, disculpe. no entiendo ese comentario del compañero, pero le comento que de 7 a 8 sí pudieron, o sea, que es su horario de clases. No sé si había que pedir Ya, buenas permiso. noches. Permítame, Carlita. Después dice, Lick, disculpe, pero si no lo entregamos a tiempo nuestro primer parcial, ¿tenemos alguna solución? Yo resolví el sábado esa situación, Reina, con las personas que se quedaron. De hecho, muchos de ustedes se quedaron y yo les dije, miren, yo no tengo por qué estar verificando eso, pero me voy a quedar porque yo estudié en la San Carlos y sé qué penoso es que a uno no le encuentren un examen. En lo digital no me puedo hacer yo la loca, porque yo genero un informe que puedo compartir con el coordinador o con quien me lo pida para resolver ese asunto. Pero eso lo resolví el sábado, ¿sí? Ahí estamos. También les cuento que hubieron hojas de trabajo incompletas hasta donde llevo revisado. Si usted no le mandé correo respondiéndole su envío, no se preocupe porque todo lo que he dicho no le aplica, porque no le he calificado. A los que ya se los mandé, a ellos les aplica. De hecho, tengo varias personas que no lo entregaron, no me aparecen en los correos. Entonces, ahí dice que no hay prórroga, que tampoco hay excusa. Cada quien, ¿sí? Entonces, sigamos porque se me acaba el tiempo. Creo que Carla iba a decir algo. Sí, licenciada, Carla, buenas noches, disculpe con una molestia. dígame. Primero, gracias por la paciencia que nos tuvo el sábado, porque la verdad, yo no era la que estaba revisando quién había entregado y ya me tenían desesperada con el respeto de los compañeros, porque la interrumpían mucho y no dejaba que usted terminara. Bueno, pero punto aparte, quería saber como cuánto tiempo nos va a dar por el examen final, licenciada. Primero porque fíjese que no todos tenemos trabajos formales de ir y venir a un horario. Así como yo vendo cosas y a veces me toca ir a entregar. Y así como ayer me tocó ir a entregar y como el tráfico ahorita está de la patada en la calle, ya vine yo tarde, vine corriendo, y aparte que soy relenta para responder. Ciertamente me faltó a mí terminar algunas preguntas de laboratorio, pero no sé si sería posible de que tal vez nos pudiera dar un poquito más de tiempo, primero por los compañeros que sí trabajan así formalmente, que tienen su horario establecido, y segundo, para los que somos así bien lentos, ¿verdad? Por favor, Lija. Fíjese, Carlita, que yo le comprendo lo que usted me dice. Por ejemplo, en el parcial, yo empecé 1 hora después de la clase para entender eso, porque peor el sábado, me imagino que era una locura porque todo el mundo anda con aguinaldo y se vuelve loco. Para el examen final tengo planificado 1 hora y media. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar la sesión y de eso también les pido por favor. Todos vamos a unirnos a la sesión y todos vamos a estar en la sesión sin salirnos para el examen final. ¿Sabe por qué? Me di cuenta que había muchas personas porque también tomé asistencia y le pedí a Sharon que les avisara en su grupo de WhatsApp también. Muchas personas no estaban en la sesión o se salieron de la sesión cuando empezamos el parcial. Eso se presta a muchas situaciones negativas, ¿sí? Primero, presumir que usted está copiando, porque esa es una actitud que presume, ojo, presume que usted está copiando. Segundo, yo estuve dando instrucciones y estuve hablando
De hecho, a las personas que terminaron en tiempo el examen, les dije, espéreme, no se salga, voy a verificar que haya recibido yo las dos cosas. ¿Sí? Entonces, eso para protegerlos a ustedes de que sí yo tenga su examen, porque a mí no me gusta ser irresponsable, a mí me gusta cumplir con mi trabajo, más allá de lo que me piden, porque yo soy sancarlista, yo estudié en la noche, así como ustedes, yo trabajé y estudié, yo soy mamá soltera, con eso les digo todo. Entonces, a mí me tocaba correr mucho y yo entiendo lo que ustedes viven porque yo lo viví. Entonces, por eso trato de ser comprensiva, ¿sí? Pero también les decía, y de veras me sentí mal y hasta me molesté, creo que se notó que no me escuchaban las instrucciones. Entonces, yo les pido de favor eso. El 28 vamos a tener nuestro examen. Entonces, si tenemos el horario a las 7, como es un día un tanto difícil de tráfico, si ustedes quieren lo podemos someter a votación. Voy a mandarles una encuesta, la voy a generar hoy, de la propuesta que yo tengo para que ustedes me hagan favor de respondérmela y mañana yo les aviso, miren, fíjense que este es el resultado de la encuesta para que tengamos la probabilidad de empezar el examen a las 8, ¿verdad? Por supuesto que todos tenemos que empezar el examen a la misma hora. No me va a decir alguien, ay, licenciada, yo quiero empezar a las 7, yo a las 6, yo a las 5. No, todos a la misma hora y todos en la misma sesión. La idea es que los que tenemos todo el tiempo del mundo entendamos a los que les cuesta por horario, por esto, por el otro. Pero como les voy a poner 30 preguntas, entonces les voy a dar hora y media, ¿sí? Para que ustedes tengan el tiempo suficiente para responder. Entonces, para que estén tranquilos, pero vamos a hablar de eso el sábado, si Dios no lo permite. Yo ya les voy a dar pormenores de ese tema. ¿De acuerdo? Y que el sábado vamos a tener clases, el 24. Ah, no, el sábado no tenemos clases, es cierto. Y el viernes. El viernes me parece, fíjense que yo me Que acuerdo, no tampoco. les voy a ser sincera, que yo me acuerdo que el viernes no había, porque yo lo Sí, vi así están publicado, diciendo. que el viernes no había clases. Y el lunes 26 Y se alarga. el lunes sí hay clases, pero me imagino que va a ser viernes y sábado que no vamos a tener, tiene razón, yo ya no estoy en el mismo canal. Nos había olvidado el tamalito, Lic. Cabal. Perdón. Fíjese que Dígame. yo también puse artículos porque yo también me puse nerviosa y como usted dice, pues tal vez no leí bien. Y también tuve problema con como yo lo hago con mi teléfono. Para enviárselo, mire, yo Gracias, Sharon. y hasta tuve, o sea, tal vez es algo muy íntimo, ¿va? Pero mi hijo hasta se molestó porque yo le dije, préstame tu teléfono y mire, se me hizo un gran problemón porque me dijo, y yo, mire, yo sí lloré ayer, licenciada, y dije, ya no sigo, yo mejor aquí me quedo porque... Ay, un coscorrón le voy a dar, no diga eso. Mire, licenciada, se me complicó tanto, incluso hoy yo no sabía si me ingresaban porque yo tengo una lesión en mi mano. A mí me cuesta escribir un montón, yo escribo muy lento y hay muchos compañeros que están aquí que saben que yo tuve un accidente laboral y mi mano derecha está mal. No puedo usar mis dedos. Y yo mire, yo sí les suplico, licenciada, que me tenga un poquito de paciencia, pues no solo a mí, a varios, ¿verdad? Y perdone si yo también no seguí instrucciones, pero sí me puse demasiado nerviosa, yo le soy sincera. Y perdone, pues que lo diga en público, pero No se creo preocupe. que no fui única, ¿va? No, mire, todos tenemos dificultades, yo lo entiendo. Miren, pues que se pudiera, eso es lo importante de la presencialidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen al licenciado Ronnie López, que fue secretario del Ministerio Público y ahora es magistrado y fue también magistrado de la Sala de la Niñez. Él me dio clases a mí en 2 cursos. Y fíjense que él proponía en derechos humanos y derecho de los pueblos indígenas, él proponía que el segundo parcial lo hiciéramos oralmente, los que quisiéramos. Y miren ustedes, se portó tan bien y a mí, y yo en los 2 cursos me metí a exámenes orales, porque eso es la mejor manera de que el estudiante, pobrecito, porque él nos daba en la noche, y él llegó desde las 2 de la tarde, creo que antes estaba ahí examinando todo el día.
Y yo digo, qué bonito eso. Y a mí, la verdad, eso me gustaría. Desafortunadamente, no podemos hacer eso a través de la virtualidad. Entonces, de repente voy a ver, fíjense que vi que había una serie de preguntas en los Google Forms, pero no sé si hay una donde uno grabe voz, digamos. Mire, y perdón, licenciada, y Para tal vez poder hacer eso. ponemos un poquito menos de preguntas, tal vez que sean más, con más ponderación, pero menos, ¿verdad? Para que tal Es vez que nos es un arma de dos video. filos, Lucecita. Hoy sí no. Ya les hice, ya hice eso con el primer parcial y con el primer cuestionario. Ya les di ese chance. Por lo menos para el final no, porque es bastante complejo y por eso les voy a dar 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, hoy sí les va a tocar contestar. Aparte que dentro de todas las preguntas va a haber variedad, no solo preguntas directas. Así que, por favor, no se estrese. Mire, es lo que le digo, desde que se inventaron las excusas uno dice de todo, pero ¿sabe qué? No se queje, no de excusas, usted échele ganas y sobre todo se los dije al principio, no se dé por vencido. Mire, ya llegó hasta aquí, ya estamos a la mitad del camino, ¿sí? No, es 28, me acuerdo que es el examen. Y sí, me acaba de confirmar Sharon que 23 no tenemos clases y entonces obviamente 24 tampoco. Entonces 2 días no tenemos, así que aprovechemos el tiempo. Y si usted tiene preguntas, Darling tiene hace rato su manita levantada y a Sandra les voy a dar la palabra, así si me hacen favor de ser breves. Y sigo con mi tema porque ya son las 8 menos 10. Oh, dice Sharon que el examen final es 29, dice. Yo me acuerdo que era 28, pero bueno, Sharon tiene la información más fresca que yo. Entonces es 29, me parece que es jueves, ¿verdad? Si no estoy Ligda, mal. buenas noches, licenciada. Disculpe que le hable. Lo que sucede es que estamos abogando, mis compañeros y yo, porque al menos yo en lo 29, sí es personal, jueves. Perdón. sí, disculpe, al menos yo en lo personal siento que me está yendo un poco mal, igual manera, ¿verdad? Porque pues me está costando buscar los artículos y eso que los tengo tachados en la ley y lo que he podido escribir y todo ello. Entonces, por eso es que estamos hablando con usted para de repente, ¿verdad? Poder tal vez hacer el examen un poquito más flexible, porque por lo menos yo me siento un poco decepcionada, no sé si vaya a ganar este examen, la verdad le quiero echar ganas, quiero estudiar el doble para el final, para por lo menos raspadita, pero por lo menos salir de esto. Pero es por ese motivo, porque la verdad se nos ha dificultado mucho. Sé que no es su culpa, definitivamente. Tendríamos que poner más de nuestra parte, pero precisamente por eso le estamos hablando y tal vez es quitándole el tiempo de clase, pero es con el fin de ver si se puede realizar algo, si, no sé, los exámenes podría ser tal vez de selección múltiple o algo parecido, porque sí se nos está dificultando mucho, licenciada, por Le ello voy es. a contar una cosa a Manuela y sin ánimo de hacer sentir mal a nadie. Les voy a contar que hacer exámenes de selección múltiple me facilita la vida a mí un 100. Las preguntas directas no. El parcial no lo he terminado de calificar. Me lo hace más difícil, pero es la única forma que yo tengo de garantizar que usted aprendió, ¿sí? Entonces no crea que usted es el perjudicado, porque usted va a responder 30 preguntas. Y yo tengo más de 100 alumnos, he visto. Me habían dicho que éramos 99, pero vi que 102 respuestas recibí. Entonces vamos a decir, si le pongo 30 preguntas, estoy hablando más o menos de 300 preguntas que yo solita tengo que leer, tengo que revisar y tengo que calificar. Entonces, todos tenemos un grado de dificultad. Les voy a contar también que yo hice ya una prueba con selección múltiple, no les puedo poner todas las preguntas con selección múltiple y se los acabo de decir, el examen no solo va a tener preguntas directas, entonces ahí creo que ya estaba respondido lo que me dice Manuela, ¿verdad? Entonces, para que no se aflijan, pero sí, no puede ser todo el examen selección múltiple ni falso y verdadero, ¿sí? Porque eso no es evaluar realmente, no es que ustedes analicen, ¿sí? Y miren, yo no puedo ganar 3,000 preguntas, dice, imagínense. Entonces, eso lo tengo que hacer yo sola y me tengo que poner pilas porque les juro,
a mí me gusta antes de que se acabe el año dejarle su nota para que usted pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Sí? Entonces, sí, me va a tocar duro, pero yo creo que si todos ponemos de nuestra parte nos va a ir bien. Sí le pido que no sea negativo. En mi vida y en mi mente no cabe la negatividad. Entonces no se predisponga a que le va a ir mal. Ya escuché a 2 personas que me dijeron esto. Les voy a jalar la oreja virtualmente porque uno tiene que llamar las cosas que quiere a su vida. Y lo que dice pasa con es su que yo boca. creo que no se calcula, fíjese, porque usted sabe cuando salió bien, usted lo siente en la sangre, dijo usted, pero cuando usted sabe que no le fue muy bien, así como que, perdón, yo así lo dije, ay, qué bruto, ahí sí me fue de la patada. Bueno, cada quien, pero no es justificación. No quiero nadie negativo. Ojo. Una consulta nada más, disculpe. Dígame, Sandra. En el libro del doctor Villegas Lara, ¿en dónde encuentro el tema de fideicomiso? En el libro de Villegas Lara solo está la explicación en el capítulo Del 12º, ¿verdad? del certificado fiduciario. Ajá. Y sí menciona un poquito el fideicomiso, pero un poquito. De hecho, hay, vamos a ver, una hoja y media, les voy a decir yo, de explicación del certificado fiduciario. Yo Eso estaba siempre me viendo, voy pero en más sí es para de allá. fideicomiso, ¿no, verdad? Claro, por eso yo siempre me voy más para allá y por eso yo siempre le doy artículos y siempre le pongo para que usted se dé cuenta que hay algo más allá, para que usted lo entienda ampliamente y no le queden dudas. ¿De acuerdo? Pero sí, ahí está en el título 10º, pero es poquita la explicación. Bueno, vale, sigamos pues. Porque perdón, licenciada, ya perdón, yo le escribí en el chat y todo, pero dice que yo le indiqué desde el sábado que no iba a poder estar en clase el día de ayer y ahorita estoy más traumada con todo lo que están hablando que hizo prueba el día de ayer. ¿Será que me va a dar la oportunidad de realizar? Una hoja de trabajo, darling. No es una prueba. ¿Me va a dar la oportunidad, licenciada? Usted ya tenía su justificación antes del lunes. Sí. Entonces sí. tiene derecho a su prueba, porque usted lo avisó antes. No es que usted se inventó esa justificación el día que se enteró que había prueba. Entonces, claro que sí. Yo digo que se la voy a dejar el jueves. Gracias, licenciada, muy amable. Ok. Claro, Luis José, sí, tienen que tener su zona. Por eso es de que no puedo recibir tareas atrasadas. ¿Se acuerdan que se los dije? Es que ya ven el problema de no poner atención. Me preguntan cosas que ya he dicho. ¿Sí? Licenciada, buenas noches. Dígame, Roberto. Sí, solo como último, perdone, el examen sobre cuánto va a venir, perdone, ¿cuánto es el puntaje final? Eso lo dije ya en la primera clase, Roberto. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál es la puntuación del examen final? Que yo lo dije en la primera clase. 40 puntos, licenciada. No eran 40. 30 puntos. 30 porque tenemos 3 cuestionarios. Ya llevamos 2 de los 3. Y tenemos el examen que hicimos de 30 puntos, ya llevamos 10 de asistencia. Y los 10 de asistencia, que eso, Sharon, yo tengo mis anotaciones, pero Sharon me va a pasar su desplegado para saber, digamos, de 1 a 10, cuánto le pongo. ¿Sí? Ahí se recuerdan Dice que 20 licenciados. ¿Qué manda? Dice que 20 puntos nos ponga. No, no, digamos. Bueno, como me quitaron mi tiempo, yo les voy a quitar ahora el suyo. Ok, bueno, entonces estábamos hablando de los elementos personales y se acuerdan que les dije que dentro de los elementos que hablábamos específicamente personales, el fiduciario dijimos que era un banco o una sociedad financiera privada. Y mencionamos el artículo 768. Alguien por ahí me mencionó, me había leído ya el artículo 769 que yo le había asignado a alguien, pero ya lo habíamos leído, que el fideicomisario es lo mismo que beneficiario y que puede ser cualquier persona que en el momento en el que se crea el fideicomiso
le corresponde entrar a beneficiarse de esos bienes. También dijimos que el fideicomitente y el fideicomisario puede ser la misma persona. ¿Se recuerdan? Yo constituyo en fideicomiso algunos bienes para mi vejez, por ejemplo, que ya está cercana. Entonces, puedo pedir que el banco me administre mi dinero o invierta mi dinero para que en otros 20 años, 30 años, si todavía estoy viva, me dé los réditos de esa administración de los bienes, para que, como yo solo tengo un hijo y no tengo esposo, y me imagino que voy a ser solterona, entonces pueda vivir de ese dinero, ¿verdad? Es una presunción, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a mencionar que existen, según la ley, 3 clases de fideicomiso. Primero, el fideicomiso constituido en testamento, es ahí, no es testimonio. Me lo ha de haber corregido. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 770. Este artículo menciona que el contrato, que es una formalidad, ahí les voy a pedir que en el 770 pongan formalidad del contrato. Establece que el contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública. Eso quiere decir que es más formal la constitución de estos títulos de crédito, al igual que algunos otros que yo les puse de ejemplo, ¿se acuerdan? Y menciona que este fideicomiso debe constar en escritura pública en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. El artículo 700, perdón, yo estaba leyendo el 771. El 770, el fideicomiso puede constituirse por contrato, o sea, un contrato mercantil, como lo acabamos de mencionar, o instituirse a través de la figura del testamento. En este caso particular, si vamos a hablar del testamento, debemos mencionar el artículo 935 del Código Civil, el cual establece una definición de testamento. Y en él, aparentemente, podemos mencionar las formas de los testamentos, etcétera. El 935 establece la definición de testamento y el artículo 944, para ser específico, para que lo relacione ahí, 935 del Código Civil y 944 también del Código Civil. El 944 menciona en el fideicomiso instituido por testamento, la institución de crédito que actúe como fiduciaria no tendrá la calidad de heredero, que dijimos que entonces es lo mismo de establecer que el fideicomisario no puede ser fiduciario, que eso ya se los había mencionado. Ahora bien, si se dieron cuenta, ya expliqué qué es el fideicomiso en testamento, dijimos, ¿verdad? O en este caso, pues en un contrato normal, si ustedes quieren, se los voy a corregir de una vez. Es testamento, fideicomiso, en contrato le voy a poner, pero es como una redundancia, según lo que acabamos de leer. Le voy a poner coco y aquí arriba también es el coco, ¿de acuerdo? Para que quede finalmente así como se lo está viendo en pantalla en este momento. ¿Sí? Fideicomiso en garantía, artículo 791. Este artículo menciona claramente que esta clase de fideicomiso se trata del hecho de constituir en garantía esos bienes en caso de incumplimiento del deudor. El fiduciario dice que podrá promover la venta de los bienes fideicometidos en subasta pública ante notario, siendo nulo todo pacto que autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. Quiere decir, por ejemplo, como es un contrato, obviamente el banco tiene que recibir un beneficio de lo mismo, ¿verdad? En consecuencia, quiere decir esto que el fideicomiso
de garantía establece que los mismos bienes constituidos en fideicomiso pueden servir de garantía para pagarle al banco por la actividad que va a realizar de la administración o gestión de los bienes. Por supuesto que también se puede establecer que el dueño de los bienes le va a pagar una cantidad de dinero al banco del beneficio económico que generan esos bienes para pagar sus servicios, ¿verdad? Pero el artículo 791 establece claramente que pueden ser incluso los mismos bienes, ¿verdad? Si es dinero o son bienes muebles. Aunque recuérdense, dijimos a los bancos solo le interesa el dinero, ¿sí? Ahora bien, vamos nuevamente a la ley de mercado de valores y otros, bueno, ese no le hemos tocado, esa ley. El artículo 76 de la ley de mercado de valores y otras mercancías. Este artículo, ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, yo les dije que lo tuvieran a la mano, pero si nadie lo tiene o si alguien no lo tiene, aquí lo podemos ver en pantalla. Fíjense, pues, contrato de fideicomiso de inversión. Y aquí les voy a mencionar el hecho de que en la doctrina se establece que solo a través del fideicomiso de inversión se pueden emitir títulos de crédito denominados certificados fiduciarios. Entonces, para que lo anote, este es el único que da lugar a que se emitan certificados fiduciarios. Y también en ese sentido, vamos a relacionar el artículo 610 que ya habíamos leído, en el cual mencionamos que el procedimiento para crear los certificados fiduciarios es el mismo que para emitir los bonos bancarios. Eso se refiere al hecho de que la creación de estos títulos de crédito le corresponde a una entidad bancaria para reforzar el hecho de quién es el elemento personal más importante, digamos, en esta relación, porque es el que hace la función de la gestión, administración, cuidado de los bienes. En este caso, este artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores y otras mercancías establece que los bancos y las sociedades financieras privadas podrán convenir con los agentes la delegación de su función como fiduciarios. El fiduciario delegado, en este caso el agente de inversión, podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será junto con la entidad delegante, el banco, solidariamente responsable de la actuación. Los bancos y las sociedades financieras privadas como fiduciarios delegados podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión en valores que se encuentren en oferta pública. Por eso les decía yo que es importante que al final el dinero que se está constituyendo como bien mueble en fideicomiso sea invertido para que éste sea multiplicado, ¿verdad? Y si eran 100 quetzales, ahora van a ser 1000 y así sucesivamente, ¿verdad? En consecuencia, también podemos mencionar en este artículo que si como resultado de la constitución del fideicomiso se acuerda la emisión de certificados fiduciarios, su oferta pública deberá inscribirse en el registro del mercado de valores y otras mercancías que regula esta ley para poder, en este caso, que el fiduciario solicite la inscripción para cotizar dentro de la bolsa ese dinero, esos valores que se pretende que se coloquen en el mercado de valores, valga la redundancia, para aumentar los ingresos que esta persona puede tener. Recuérdense que en la bolsa la idea es comprar y vender acciones. Se compran acciones que están a la alta y se venden las que están a la baja antes de que bajen y pierda usted ese dinero, ¿verdad? También se menciona que el documento constituido de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar también en documento privado y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios a que se refiere este artículo estarán sujetos únicamente a los requisitos que esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. Quiere decir entonces que aquí en este artículo hay una contradicción con el artículo 790, me parece que menciona, no, perdón, 770, que establece la formalidad de constituir el fideicomiso en escritura pública.
¿Por qué será que se va a dar así en documento privado? Porque el derecho mercantil, dijimos, inspira rapidez. Y si esperamos que sea una escritura pública y que se registre en el registro de la propiedad, valga la redundancia, y posteriormente se registre en el registro de mercado de valores y otras mercancías, ya los bienes pueden haber subido y bajado de precio indiscriminadamente y puede ser que la persona haya perdido o ganado, que lo que perjudicaría más es perder, ¿verdad? Inversión. Asimismo, también entonces es sumamente importante, chicos, para que ustedes lo tomen en consideración, que del análisis de estos títulos de crédito, pues obviamente previamente es indispensable estos elementos que les acabo de mencionar. Y redundando, el fideicomiso es un negocio que puede presentarse como un acto unilateral. Quiere decir que es una sola persona la que manifiesta su deseo de constituir sus bienes en fideicomiso. Pero también puede ser bilateral en el caso de que yo le diga a mi hijo, mira, te voy a dar estos bienes en fideicomiso y cuando yo me muera o cuando te cases o cuando cumplas 40, 50 años, vas a recibir el beneficio de lo que ha amasado o ha ganado ese dinero o esos bienes que yo te entregué. Tenemos también que el fideicomiso es oneroso, obviamente siempre va a haber intervención de dinero, es nominado o típico porque se encuentra regulado en el Código de Comercio. Hay una formalidad, por eso decimos que el derecho mercantil es poco formalista y de igual manera, independientemente que sea el fideicomiso de inversión o el fideicomiso regulado en el Código de Comercio, ustedes se dieron cuenta de la necesidad de que haya un documento en papel donde se describan las características o las formalidades o los requisitos o las reglas que van a regir este fideicomiso. Eso quiere decir que tiene que haber papel donde digamos cómo se va a dar, ¿sí? El plazo máximo para un fideicomiso es 25 años, salvo que, digamos, vayamos a beneficiar con el fideicomiso a una persona que es incapaz, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down, por ejemplo, ¿verdad? O también cuando le vamos a dar en fideicomiso a una persona jurídica como, digamos, una entidad que se dedica qué sé yo, a la operación de personas que son eh, menores de edad, no sé yo, niños abandonados, se me ocurre, o personas que tienen un problema de salud, cáncer del corazón, diabetes, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? En ese caso, no hay necesidad de que, o sea, sí puede variar de los 25 años ese fideicomiso porque va a ser para un beneficio de una persona que puede vivir más de 25 años o por el contrario, una entidad que puede vivir o durar más de esos 25 años. Como concepto final, entonces, vamos a definir a los certificados fiduciarios como aquellos títulos de crédito a través de los cuales surgen por la figura del contrato de fideicomiso y que van a permitir la inversión de dinero o cantidades de dinero en el crecimiento de estos dentro de una relación comercial o una negociación mercantil que probablemente estemos hablando específicamente en el mercado de valores, un banco como agente de inversión y que lo que vayamos a invertir es en la compra o venta de títulos valores para acrecentar los bienes que específicamente establece esos certificados. ¿Cuáles son sus formalidades? Si se dieron cuenta, el artículo 610 establece que es el procedimiento de la emisión el 613 establece cuáles son los requisitos, además de los establecidos en el artículo 386 que ya habíamos mencionado. Los requisitos específicos para estos títulos son el hecho de que se tiene que mencionar que es un certificado fiduciario, hay necesidad de identificar la escritura de constitución del fideicomiso, en este caso, o el documento privado con el que se crean y la creación de los mismos certificados fiduciarios. La descripción de los bienes que se dan en fideicomiso o bienes fideicometidos,
el avalúo de esos bienes para saber cuánto dinero en el momento de la constitución valen y establecer, recuérdense que, por ejemplo, si hablamos de bienes inmuebles, esos van creciendo en plusvalía. ¿Cuáles van a ser las facultades del banco o la sociedad financiera como fiduciario? Los derechos de los tenedores, o sea, las personas que compran o que adquieran los certificados fiduciarios, la firma del fiduciario, en este caso el banco, y la del representante de la autoridad administrativa. Asimismo, también se pueden emitir certificados fiduciarios en forma nominativa a la orden o al portador, pero si el bien fideicometido es un bien inmueble, definitivamente tenemos que emitir un certificado fiduciario de manera nominativa, precisamente por cuestiones probablemente de transmisión de propiedad de ese bien. Y en ese caso, pues no podemos, digamos, anotar en el registro de la propiedad un título de crédito al portador, ¿verdad? O a la orden, ¿sí? Ok, yo todavía no he pasado mi asistencia porque precisamente en este momento pues acabo de terminar mi clase. Entonces, vamos a ver, denme un segundito. Aquí tengo mi formulario. Ahorita les comparto. Denme 2 segunditos. Tarara, tarara. Ok. Solo estoy verificando que, sí, está abierto. Porque si no, yo voy a mandarlos y ustedes no van a poder ingresar. Ahí está mi asistencia. Ojo que esta también me sirve a mí para ponerle los 10 puntos de asistencia. En este caso tengo muchos que sí están y me aparecen constantemente. Ya me sé hasta sus nombres. Ligda, perdone, pero esa asistencia no nos contó el día de ayer, ¿verdad? La suya. Bien, recuérdese que la asistencia, de hecho, lo decía en el documento, que la entrega del documento representaba la asistencia del día de ayer. Entonces, si usted me entregó su documento, ya tiene su asistencia. Ah, sí, y en la asistencia general, pero yo decía la interna, la suya. Sí, por eso, la mía es el documento que me mandaron. Ah, ok, gracias. Sí, no tengan pena. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a hablar de la empresa mercantil.